Amoroso Padre Celestial, cuán agradecidos estamos todos y cada uno de nosotros por tus bendiciones, tu amor, tu bondad, porque nos llamas y tienes paciencia con nosotros y nos llamas una y otra vez. Señor, permite que nosotros no abusemos de esa paciencia, sino que respondamos y te permitamos que hagas en nosotros la obra que solamente tú puedes hacer y que estás deseoso de hacerla. Abre nuestro entendimiento, danos tu Espíritu Santo para que podamos comprender y recordar las verdades que nos enseñes esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ahora pasamos al repaso de los versículos de memoria y comenzamos con Juan 15:5. Allí Janet acaba de poner en el chat mi dirección de correo electrónico. Si alguno de ustedes la necesita, por favor, bien pueden copiarla. Entonces vamos a Juan 15:5. Yo soy la vid, y vosotros los pámpanos. El que está en mí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. A veces podríamos decir, bueno, el Señor no entendió bien lo que estaba diciendo, porque hay muchas cosas que yo hago por mí mismo. Pensamos que podemos, pero si no fuera porque Él nos da la vida para comenzar, ni siquiera lo que hacemos por nosotros mismos, que no vale de nada, lo podríamos hacer. En su gran bondad, Él todavía nos da la vida, nos da la fuerza, la salud, la energía que necesitamos, aunque estemos haciendo las cosas que no son las que Él está haciendo en nosotros. Así que sin Él, nada podemos hacer. Esa es una verdad que tenemos que repetirla todo el tiempo y hacer que nuestra mente la mantenga viva, la mantenga permanentemente presente, para que así seamos nosotros los que menguemos y Cristo sea el que avance. A Él conviene crecer, dice en Juan 3:30, y a mí menguar. Entonces en Juan 5:30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. ¿Por qué es justo? Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Si queremos tener un juicio justo, si queremos oír la palabra de Dios y ser guiados por su palabra, por su voz continuamente, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que seguir el ejemplo que nos dejó Cristo. No buscar nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre que nos envió, que lo envió a Él y que nos envía a nosotros ahora también a continuar el ministerio de Cristo. Romanos 5:20 habla de la ley, la gracia, el pecado también. Y la ley entró para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Volvamos a repetirlo. Vamos un poco más despacio porque yo sé que hay un par de personas que apenas han comenzado hace unas semanas, así que démosles la oportunidad de repasar un poquito más también. Romanos 5:20. Y la ley entró para que el pecado abundase. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Dios es siempre generoso. Nunca nos da las cosas por medidas justas, ¿no? Nos da más de lo que necesitamos, para que no nos sintamos que nos va a faltar. Nos vamos a quedar sin lo que necesitamos. El siguiente viene de Filipenses 2:5-8, y espero que los diagramas que hemos compartido y los colores, etcétera, les estén ayudando para que lo fijen en su mente. Filipenses 2:5-8 habla precisamente del carácter de Cristo, porque la mente de Cristo, cómo piensa Cristo, cómo decide Cristo, cómo actúa Cristo, es precisamente el carácter. Así que comencemos con la palabra haya. Haya pues en vosotros este sentir, o sea, este pensar, este carácter que hubo también en
Cristo Jesús. A ver, ¿cómo fue el carácter de él? En el versículo 6 comienza diciendo, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Él tenía ese derecho porque él era Dios. No se había robado la posición de Dios. No había llegado allí porque había tenido palanca. No, era Dios y no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, ¿qué hizo? Se anonadó a sí mismo. Y ahí está el primer paso hacia abajo. Se anonadó a sí mismo. Quiere decir que entregó su reputación. Yo siempre digo, pensemos un momento. Si a nosotros se nos daña la reputación o le dañamos la reputación a alguien, es una cosa grave, ¿verdad? Es una cosa difícil de recuperar. Sin embargo, Cristo la entregó, se anonadó, se vació, dio su reputación, la puso a un lado. Eso fue lo primero que hizo, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Ahí van 3 pasos que a nosotros como humanos no nos gusta dar, y él siendo Dios los dio voluntariamente por nosotros. Luego sigue diciendo, y hallado en condición como hombre, ¿qué hizo? Se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. 7 pasos hacia abajo. 7 pasos humillándose y dándose para que nosotros pudiéramos tener lo que era de él, lo que le pertenecía a él. Qué intercambio tan bello, qué intercambio tan perfecto. Y allí ganamos nosotros la mejor parte, ¿verdad? Cristo llevó la parte nuestra y nosotros recibimos la parte de él. Gloria a Dios por eso. Ok, luego llegamos a Romanos 6:23, que habla de una paga y de un regalo. ¿Cuál es la paga? La paga del pecado, que es la muerte. Un pago como el que tengo aquí es un cheque que me dice que hay una cierta cantidad de dinero que me ha sido enviada por mis servicios prestados a la compañía con la cual trabajo. Esto es paga, esto no es regalo. Yo trabajé esas horas, yo llevé a cabo toda mi responsabilidad y como resultado me merezco este cheque. Me lo merezco, me lo gané. La paga del pecado es muerte. No la merecemos. No las ganamos. Trabajamos por ello, ¿verdad? La paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios, es que vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como decíamos la semana pasada también, tan completamente opuesto como es pago y regalo, así también de opuesto es muerte y vida eterna. No tienen nada en común, son tan opuestos como luz y oscuridad, o sal y azúcar. Ahí está la luz. Así de opuestos son ellos. Entonces, eso es bueno porque después más tarde vamos a usar eso, pero en otra lección. Entonces, ahora vamos a Jeremías 29:11 y allí nos va a hablar de lo que hay en la mente de Dios. ¿Qué pensamientos? ¿Qué piensa Dios? ¿Qué será lo que Dios piensa? Bueno, Jeremías 29:11 nos dice, él dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y no solamente nos dice que lo sabe, sino nos lo va a decir. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal. ¿Para qué? Para daros un fin esperado. Noten que allí Dios nos dice, yo tengo unos pensamientos en cuanto a ustedes. Son de paz y no son de mal, pero ustedes tienen que ir a ver cómo se las arreglan para que lleguen al fin esperado. Por muy buenos pensamientos que tenga, no lo podemos hacer.
Pero él dice, tengo este pensamiento, tengo este plan, un plan de paz y no de mal. Y el plan es darles a ustedes un producto final que el universo entero se van a quedar completamente maravillados. Repitámoslo otra vez. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal. Para daros el fin esperado. El fin que Dios espera, ¿verdad? Luego pasamos a Gálatas 5 y 6. Este viene del capítulo en el que estamos en el presente. Gálatas 5 y 6 habla de la relación correcta entre la fe y las obras, ¿verdad? Entonces, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino ¿qué cosa? La fe que obra por el amor. La fe que obra por el amor. Ese es el orden de esos dos factores. La fe obra por el amor. No somos salvos ni justificados por la fe sola, porque si la fe está sola y no tiene obras, no produce obras, entonces es una fe muerta, ¿verdad? Y una fe muerta o da frutos muertos o no da ningún fruto. De todas maneras no sirve. Entonces, si tenemos la fe y es una fe viviente, habrán obras, pero no son obras que son hechas para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios, porque es Dios el que las está obrando en nosotros, ¿verdad? Y vamos a hablar un poquito más de eso ahora cuando comencemos el estudio mismo. También tenemos de este mismo capítulo y nos estamos aprendiendo la definición de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es esperar que la palabra de Dios hará lo que dice y depender de que esa palabra por sí misma hará lo que dice. Y la manera más fácil de recordar esto es cuando Dios dijo, sea la luz, ¿qué pasó? Fue la luz, ¿verdad? Entonces, de la misma forma, nosotros sabemos que esa palabra hará en nosotros y debemos esperar que esa palabra lo haga y depender de que esa palabra lo va a hacer por sí misma. Vamos a hablar, claro está, de esto más porque estamos todavía en este capítulo. Posiblemente lo terminamos esta noche. Veremos a ver. Hemos llegado hasta la página 100 y en Gálatas 5:6 habíamos puesto, reemplazado en lugar de circuncisión e incircuncisión, habíamos reemplazado otras cosas que hoy día estamos tentados a pensar que las debemos hacer por nosotros mismos y que esas cosas nos traen cierto mérito, que eso nos hace que nosotros nos merezcamos la vida eterna, nos merezcamos la salvación, nos merezcamos las bendiciones de Dios. No, nosotros lo único que nos merecemos es que, a ver, lo busco aquí otra vez. Lo único que nos merecemos es el pago, la muerte, ¿verdad? Eso es lo único que nos merecemos. Un regalo no es algo que nos merecemos, es algo que nos dan simplemente por el amor que la persona que nos lo está dando tiene para darnos, ¿verdad? Entonces, vamos a poner otra vez, porque ahora en la página 100, que fue donde quedamos la vez pasada, habíamos leído de que en Apocalipsis 14:12 se nos dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más? Y la fe de Jesús. Noten que allí, como dijimos la vez pasada, no dice aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos y tienen una fe que es viva. No, si la tenemos porque viene de ¿quién? De Jesús. Esa es la fe que obra por el amor. Entonces, voy otra vez a reemplazar allí los valores equivalentes para que oigamos esto de una manera en el presente. En lugar de poner circuncisión e incircuncisión, vamos a poner otra vez el sábado. Porque en Cristo Jesús, ni el guardar el sábado vale de algo,
ni el quebrantarlo, sino que la fe de Jesús que obra en mí y guarda el sábado por amor. Esa es la única fe que lo hará. La fe de Jesús. Si se lo permitimos, claro está. Así podemos poner allí no solamente el sábado, podemos poner los diezmos que regresamos, podemos poner asistir a la iglesia, estudiar la Biblia, orar, todas esas cosas, porque tenemos siempre la tendencia a pensar, si estoy haciendo esto y esto y esto y esto, entonces estoy bien. No, si Cristo está haciendo esto y esto y esto y esto en mí, entonces es Cristo el que lo está haciendo y estamos bien. Ese punto tan pequeño pero tan importante tiene que ver todo con la justificación por la fe, porque es ser encontrados y declarados justos por la fe de Cristo que obra en nosotros. Entonces, basados en eso, vamos entonces otra vez a empezar de donde estábamos. Y en cuanto a Apocalipsis 14:12, que decía que los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, vamos a otro lugar también donde la fe de Jesús se hace bastante clara. Y es en Gálatas, capítulo 2. Versículo 20. Posiblemente muchos de nosotros no lo sabemos de memoria, pero vamos a leerlo. Gálatas 2:20. Está después de Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. Y ahí está en el chat, Janet ya lo puso, Gálatas 2:20. Y dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía somos de carne y sangre, ¿verdad? Seguimos viviendo y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo ¿cómo? Por la fe del Hijo de Dios, no por mi fe en el Hijo de Dios. Cualquier fe que yo tenga en el Hijo de Dios es la fe del Hijo de Dios la que yo tengo en Él también. Así que si vamos a poner nuestra fe en Él, que no sea la fe nuestra, que sea la fe de Cristo, que entonces la retornamos otra vez y la ponemos en Él. ¿En quién más la vamos a poner? En nosotros. ¿En algún ser humano? ¿En alguna institución o organización? ¿O en algún gobierno? No, ya sabemos que eso en ninguna otra parte hay una fe que haya sido probada y comprobada, como fue la fe de Jesús. Entonces, vuelvo otra vez a Gálatas 2:20 y dice, voy a regresar un poquito, dice, y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Y yo sé que hay versiones que no dicen del Hijo de Dios. Hay versiones en las cuales ustedes leen en el Hijo de Dios, pero esa no es una traducción correcta, correcta en cuanto a lo que la Biblia nos enseña. Pueden buscar en una concordancia, hay varios otros versículos en los que se hace claro que es la fe de Jesús por la cual vivimos. Entonces, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, volvamos ahora sí a la página 100 del capítulo en que estamos y estábamos leyendo. Lo último que leímos la vez pasada fue de Hechos 26, 13 al 18, cuando el apóstol Pablo, que todavía no era apóstol, era Saulo de Tarso, tuvo ese encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Y él está contando qué sucedió, etcétera. Cayó él al suelo y los que iban con él también, cuando esa luz estamos hablando de luz toda la noche, ¿verdad? Cuando esa luz tan brillante se les presentó de tal manera que hasta ciego quedó Saulo por varios días, por 3 días. Entonces él escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o patadas contra los aguijones. ¿Qué son los aguijones? Bueno, hoy día los granjeros
tienen tractores y tienen otras maquinarias, así que no se usan tanto los bueyes y las vacas y los asnos para hacer los deberes de la granja. Pero en los tiempos anteriores, en los tiempos antiguos, se usaban, claro, los animales para poder arar y cargar las cosas. Entonces, estos aguijones es tal como suenan, un instrumento con una punta bastante aguda, eran de hierro, de algún metal bien duro. Con eso, si los animales iban muy despacio o se habían parado porque querían comer, entonces ellos le metían un punzón con eso para que ellos se aligeraran. Ahora, el granjero no estaba tratando de hacerles daño. Cuando les punzaba para que anduvieran, no lo estaba haciendo para sacarles sangre. Pero Dios le dice aquí a Saulo, tú estás dando patadas contra el aguijón. Si estás pateando contra el aguijón, te vas a herir, te estás hiriendo a ti mismo, es lo que le está diciendo. Cuando vamos en contra de nuestra conciencia, ¿y qué es nuestra conciencia? El Espíritu Santo que Dios nos ha dado para que podamos discernir, distinguir entre el bien y el mal. Así que cuando nos sentimos mal porque hicimos o dijimos o decidimos algo que no está correcto, entonces si seguimos por la misma dirección que ya decidimos, estamos dando patadas contra el aguijón, nos estamos hiriendo a nosotros mismos. Cuando él le dice así, entonces Pablo enseguida dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Se dio cuenta que el camino por donde iba, las acciones que estaba tomando eran en contra de lo que Cristo quería que le hiciera, y enseguida, al decir, ¿qué quieres que haga?, estaba reconociendo y diciendo, Señor, he ido por el camino errado, muéstrame por dónde debo ir. En cuanto a esa experiencia de Saulo o del apóstol Pablo, entonces sigue el comentario después de eso y dice, ¿nos gustaría recibir herencia entre los santificados? Entonces tenemos que ser santificados por la fe que está en Jesús. Si la fe está en Él, entonces es de Él. Es la fe que Él ejerce. La fe que cree que la palabra de Dios logrará lo que ella misma dice. Entonces ahora vamos a Mateo 4, versículos 2 al 6. Está impreso en el capítulo, pero si no lo tienen, pues vamos a la Biblia. Mateo 4, versículos de 2 al 6. Allí vamos a encontrar a Cristo que está siendo probado en su fe, y vamos a ver cómo es que la prueba de la fe de Cristo fue siempre victoriosa. Entonces, comienzo a leer en el versículo 2. Y después que hubo ayunado 40 días, esto fue después de su bautismo, y 40 noches, tuvo hambre. Estoy segura que tuvo hambre mucho antes de los 40, ¿verdad? Así que ya a los 40 ya había tenido hambre por bastante rato. Y el tentador le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él, Jesús, respondió y dijo, escrito está. Recordemos esas palabras, ¿verdad? Escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Notemos allí varias cosas. Entre otras, el hecho de que la tentación no era simplemente a que transformara las piedras en pan.
De paso, esa es una tentación que ninguno de nosotros vamos a tener que sufrir alguna vez, porque nosotros no tenemos la potestad de tornar piedras en pan. Pero esa sí era una tentación para Jesús, porque él sí podía hacerlo. Pero la tentación verdadera que va junto con lo de las piedras y el pan es el hecho de que hay un reto. Si eres el Hijo de Dios. Entonces la tentación no es tanto a que coma ni a que complazca su hambre que tiene, sino a que le pruebe de que él sí es el Hijo de Dios. O sea, si él se decide a hacer lo que el enemigo le dice que haga, está diciendo en esencia que yo dudo que yo sea el Hijo de Dios. Tengo que ver a ver si soy para mostrárselo a este también. La tentación era a que él dudara de la palabra de Dios. Por eso Cristo le contesta, escrito está, mi Padre lo dijo, ya está escrito, ya está hablado. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo entonces toma de ahí la clave y dice, este me va a salir con lo que está escrito, pues entonces vamos a llegarle por la misma vía. Entonces, cuando lo lleva al pináculo del templo y lo pone allá, le dice, mira, si eres el Hijo de Dios nuevamente, esa es la tentación verdadera, a dudar de que Él es el Hijo de Dios. Antes de que siga adelante, quiero mostrarles una cosa, y es que estamos leyendo de Mateo 4, ¿verdad? Y estamos al principio del capítulo 4. ¿Qué encuentran ustedes al final del capítulo 3 de Mateo? Recuerden que en el original no habían divisiones en capítulos y en versículos, era todo escrito una cosa detrás de otra. Entonces, ¿de qué estaba hablando justo antes de que nos hable de las tentaciones de Cristo en el desierto? Bueno, en el versículo 16 y 17, que son los dos últimos versículos del capítulo 3 de Mateo, dice, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y por eso entonces el enemigo llega de una vez a los 40 días a decirle, mira, tú sí estás confiando que lo que escuchaste allá, que dice que la voz de Dios, que eso no fue ninguna voz de Dios. ¿Tú estás seguro de eso? Si eres hijo de Dios, si eso es todo, ¿verdad? Entonces cambia las piedras en pan y quedamos libres de esto. Quedamos satisfechos. Vamos a ver qué tan satisfecho hubiera quedado. Bueno, volviendo entonces a lo que estábamos diciendo, lo lleva al pináculo del templo y le dice, échate abajo, porque escrito está. Ahí le tira en cara lo que Cristo le ha dicho en la primera tentación. Escrito está, le dice. A sus ángeles mandará cerca de ti. Hágame un favor, vamos a Salmo 91. Vamos al Salmo 91. Porque si no sabemos ese salmo o lo hemos leído en otra ocasión, las palabras del enemigo, de Satanás, para Jesús nos suenan muy familiares, ¿verdad? Las palabras del enemigo fue, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Vamos a ver el original. Salmo 91, versículos 11 y 12. Pues que a sus ángeles mandará acerca de ti. Está igualito. A sus ángeles mandará acerca de ti. Muy bien. ¿Qué viene después de eso? Que te guarden en todos tus caminos. Y en sus manos, un momentito. Está citando de la Biblia. Dice, escrito está, pero ¿qué está diciendo? Está citando lo que le conviene. Está falsificando la palabra de Dios. ¿Ustedes creen, amigos míos, que el enemigo todavía hace eso o ya
esa mala costumbre ya la dejó. No, no, absolutamente no. Es más, la ha perfeccionado. A través de los milenios, lo que ha hecho es perfeccionar la falsificación, lo que nos trae a lo siguiente. Si Cristo no hubiera sabido la palabra de Dios tal como Dios la había dicho, hubiera caído aquí en esta tentación. Oh, sí, ¿verdad? Mi padre dijo que yo me puedo tirar y que él me va a agarrar y me va a cuidar, que ni siquiera el pie me lo voy a tropezar contra ninguna piedra. Ah, el enemigo estaba dejando por fuera la clave de lo que era la relación de fe con el Padre. No tienes que confiar en que Él te va a cuidar en todos tus caminos. Dejemos eso a un lado. Lo que Él dijo fue que te tires, que Él te va a socorrer y el pie no se te va a tropezar contra las piedras. Entonces, si nosotros estamos esperando en la palabra de Dios y dependiendo de la palabra de Dios, la única forma que vamos a poder hacer eso, que es la definición de fe, ¿verdad? La única manera, en que la fe de Jesús va a poder tener el efecto en nosotros es si estamos familiarizados con la Biblia, de tal forma que si el enemigo deja una frase por fuera, nosotros enseguida le decimos, un momentito, eso no está así. Ahora, yo sé que muchas veces hay personas que cuando piensan en esto dicen, ay, pero entonces nunca voy a estar listo. Yo no me sé la Biblia de memoria. No, no la tenemos que saber de memoria, pero la tenemos que estudiar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene una de las funciones que es traer a nuestra mente la palabra de Dios. Pero si no la hemos puesto, si no la hemos estudiado, si no hemos comido, ¿cómo vamos a digerir? ¿Verdad? ¿Qué va a traer el Espíritu Santo a nuestras mentes si no hemos puesto nada allá? Si no hemos resistido, si lo que hemos hecho es llenar la cabeza de cucarachas con toda clase de otras cosas que hay en el mundo. Y por eso es que el enemigo busca que nosotros pasemos nuestro tiempo y usemos nuestra inteligencia, nuestra sabiduría, nuestra memoria, nuestra energía, nuestra salud, en todo menos en la palabra de Dios. Porque entonces él sabe, ya gané la batalla. Desde antes que llegue el día que la van a necesitar, ya yo gané. Hago la pausa para que pensemos en eso. Entonces, ¿fue eso lo que estaba escrito? Dice el capítulo. No, las escrituras nos dicen para que te guarden en todos tus caminos. Él dejó esa parte por fuera, ¿verdad? Regresando a Mateo 4, 7 al 10, vamos entonces a las otras tentaciones que Cristo enfrentó en el desierto. Jesús le dijo, después de que le dice, tírate, que Dios te va a cuidar, Jesús le dijo, escrito está también. No dijo, bueno, como ya él me dijo de lo escrito, yo voy a cambiar para otra cosa. ¿Hay alguna salvedad en cualquier otro fundamento que la palabra de Dios? No la hay. No la hay. Por eso regresó a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se cumplirá por sí misma. Y entonces le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Pero con eso no se quedó. Satanás siguió. Otra vez el diablo lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. No tienes que ir a la cruz. No tienes que pasar por toda esa angustia y todo aquello que, uy, no, tú has pensado en todo eso. Mira, aquí tranquilito, nosotros dos, nadie más lo va a ver ni lo va a saber. Te postras, me adoras y yo te lo doy todo. Pero Cristo sabía más Biblia que eso, ¿verdad? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Entonces, si fe es, como dice en Hebreos 11:1, y la definición un poco más moderna que tenemos en cuanto a eso, que es esperar en la palabra de Dios, que hará lo que dice, y depender de que la palabra de Dios hará por sí misma lo que dice. Si eso es lo que es fe, entonces debemos conocer y saber la palabra de Dios para poder esperar y depender de ella. Cristo dijo también en Salmos 48, Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué es la ley? La ley es la palabra de Dios, ¿verdad? La dijo desde el monte Sinaí, ya la proclamó en una voz de estruendos y de truenos que hizo temblar a todo el mundo, ¿verdad? Son las palabras de Dios. Y luego en Salmo 119:11 dice, y ya hemos citado este antes, en mi corazón he guardado, ¿qué? Tus dichos para no pecar contra ti, tu palabra en mi corazón, tu ley está en medio de mi corazón y en mi corazón he guardado tus dichos. Allí en el corazón, en nuestra mente, en el centro, la base donde se hacen las decisiones, donde decidimos qué vamos a escoger, en ese centro tiene que estar la palabra de Dios. Porque si no, las decisiones y lo que escogemos no va a estar fundamentado, ni guiado, ni hecho por él. En el libro Deseado de todas las gentes, en la página 95, nos confirma. Página 95 del Deseado de todas las gentes, para los que lo quieran apuntar. Comienza el párrafo diciendo, Jesús hizo frente a Satanás. Jesús hizo frente a Satanás. Leo entonces. Jesús hizo frente a Satanás con las palabras de la Escritura. Escrito está, dijo. En cada tentación, el arma de su lucha era la palabra de Dios. Satanás exigía de Cristo un milagro como señal de su divinidad. Pero aquello que es mayor que todos los milagros, una firme confianza en un así dice Jehová, era una señal que no podía ser controvertida. Voy a leer esa última oración otra vez. Está en el capítulo que estamos leyendo. Si ustedes lo tienen, les voy a pedir que por favor lo subrayen. Subrayen desde donde dice, pero aquello que es mayor, porque esto es tan sumamente precioso y significa tanto para nosotros en nuestra hora de la tentación. Vuelvo a leer, dice, pero aquello que es mayor que todos los milagros, una firme confianza en un así dice Jehová, era una señal que no podía ser controvertida. Mientras Cristo se mantuviese en esa posición, el tentador no podría obtener ventaja alguna. No quiere decir entonces que si nosotros nos mantenemos en esa posición, también el tentador no va a poder tener ventaja ninguna. Sí, porque si la palabra de Dios es a lo que nos aferramos y creemos quiere decir que esperamos en su palabra y dependemos de su palabra, entonces el enemigo no tiene nada que hacer, le toca al fin voltear e irse. No hay manera de penetrar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cerebro, nuestro espíritu. Hay dos palabritas allí en esa cita que, ya se nos acabó el tiempo, aquí estoy mirando. Qué rápido se fue el tiempo. Y es algo que es un poco largo porque tenemos que ir a varios versículos. Así que vamos a dejarlo para la próxima vez. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer el siguiente párrafo después de la cita. Dice, cuando Cristo venga,
estará buscando ver si hemos sido hechos partícipes de su naturaleza divina. ¿Cuál es la más grande señal de que así lo somos? Por una firme confianza en un así dice Jehová. Mientras Cristo se mantuviese en esa posición, el tentador no podría obtener ventaja alguna. Cristo dependió de que la palabra se cumpliera en sí misma. Él confió que lo que Dios había dicho lo haría. Así que incrustemos esto en nuestro entendimiento. Vamos a dejarlo entonces hasta allí. Y entonces vamos a... El tiempo se va tan rápido cuando estamos hablando de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Ok? Entonces, como dije al principio, por favor, no se salgan del Zoom después de la oración. Enseguida después de la oración, espérense porque tengo un anuncio para todos. Así que para que puedan saber, tenemos que tenerlos a todos allí, ¿ok? Bueno, entonces les invito a que nos arrodillemos para la oración. Oremos. Amoroso Padre Celestial, qué grande y poderoso eres, y qué grande y poderosa es tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos entender esa verdad, para que así no usemos nuestro tiempo y nuestra energía en ansiedad y en preocupación, cuando podemos descansar firmemente en un así dice Jehová, como Cristo. Señor, gracias porque tu palabra está disponible para nosotros hoy. Han habido tiempos, han habido siglos en los que tu palabra no era accesible para todos. Pero Señor, hoy la tenemos en varias versiones, en nuestro propio idioma, en diferentes colores de tinta, en diferentes colores de empastadura. Señor, ayúdanos para que no la dejemos que simplemente recoja polvo en nuestros estantes, sino que le permitamos que pase a nuestra mente, donde pueda estar grabada para que el Espíritu Santo traiga a nuestra mente lo que necesitamos justo en el momento que lo necesitemos. Gracias, Señor, por hacer provisión para todas y cada una de las circunstancias que tengamos que enfrentar. Te lo agradecemos, Señor, en el nombre de tu palabra, que es Cristo Jesús. Amén.